profundizar un poco más en Excel, vamos a ver algunas funciones básicas, ¿bien? También vamos a ver algunas otras cosas complementarias que no están en este tema, como por ejemplo la parte del pegado especial, vamos a charlar un poco de eso, vamos a ver cómo insertar varias filas, ¿bien? Cómo trabajar con tablitas, cómo podemos crear algunas funciones y fórmulas como el sumar sí, como el promedio sí, como el contar sí. Luego también vamos a ver algunas funciones adicionales, ¿no? Como el F4 para charlar un poco de esto de la referencia absoluta, cómo podemos deshacer, rehacer, cómo podemos guardar archivos en diferentes formatos, cómo podemos conectar Excel con algunos otros orígenes de datos muy habituales para que puedan realizar algunas transformaciones, cómo podemos eliminar duplicados, ¿bien? Cómo podemos realizar filtros, ordenamientos, cómo congelamos un panel, ¿no? Por ejemplo, para que podamos trabajar un poco más cómodos, ¿bien? También algunas funciones adicionales como el suma, bien, la típica, ¿no? Para poder sumar toda una cantidad de filas, calcular los promedios, realizar conteos, bien. Y aplicar algunas cuestiones un poco más avanzadas como un if, bien, como el sumar sí, como el contar, también vamos a ir hablando un poquito de ese tema. Iniciemos abriendo nuestro aplicativo de Excel. Recuerden que nosotros tenemos una sección de recientes donde podemos ver todas las documentaciones y los archivos con los que uno puede estar trabajando. También aquellos que han compartido con nosotros la posibilidad de crear archivos desde cero. Bien, abrirlo, alguno que ya existe y bueno, algunas cuestiones de comentarios y opciones que luego les cuento un poquito más. Abrimos un libro en blanco, bien. Y vamos a iniciar un poco con algunas cosas que son importantes que les quiero comentar. Primero de todo, ustedes saben que acá nosotros podemos agregar varias hojas a nuestro archivo de Excel. Esto es tan sencillo como agregar el nombre, bien, tocar el más y obviamente podemos renombrarlo. ¿Sí? Recuerden también que sobre una hoja podemos eliminarla, cambiarle el nombre, podríamos perfectamente proteger una hoja, eso está bueno para que la hoja esté cifrada y no se pueda ingresar. También podemos ponerle un color a la pestaña, ¿no? Por ejemplo, si ustedes observan ahí, acá abajo se está cambiando un poquito los colores. También podríamos ocultar perfectamente una hoja para que nadie la pueda ver. Y bueno, y también podríamos seleccionar todas las hojas y, por ejemplo, duplicarlas. ¿Bien? En este caso vamos a eliminarla y nos vamos a quedar solo con la hoja número 1. Por otro lado, chicos, comentarles también algunas funcionalidades interesantes como para destacar, como el combinar y central. Recuerden que nosotros podemos combinar horizontalmente, verticalmente las celdas, como para tener un diagrama específico sobre nuestra tabla. Y luego también vamos a ver un poco más al final de la clase cómo agregar algunos formatos condicionales muy sencillos, bien algunas cuestiones de inserción, de eliminación y de formato. Recuerden también que en la sección de números, nosotros si tocamos este botoncito podríamos dar un formato en particular. Tenemos el general, el número, la moneda, ¿no? Fecha y hora, porcentaje. Suele ser muy útil en función de lo que uno necesite representar. Y por supuesto también podemos dar diferentes tipos de alineaciones, fuentes, bordes, ¿no? Acá podríamos elegir otra letra, cambiar los colores, algún relleno y como hablábamos anteriormente, bloquear o no o proteger alguna celda. Entonces lo primero que vamos a hacer, ya habiendo comentado eso, también recuerden que obviamente hay un montón de solapas, ¿no? Podemos crear tablas dinámicas, nuestros propios gráficos. La última versión de Excel, que es la que yo estoy utilizando, tiene integración con todo lo que es la parte de los servicios de Maps, ¿bien? Que se llama Power Maps, directamente el servicio que integra todo lo que es la posibilidad de crear ya gráficos y mapas dentro del servicio de Excel, sin tener que utilizar ningún complemento, ya es nativo. También podemos crear, por supuesto, diferentes tipos de visualizaciones, gráficos y aplicar algunas segmentaciones de datos, que luego lo vamos a comentar. Y también recuerden lo interesante de agregar comentarios a una hoja, que suele ser muy bueno como para dejar anotaciones cuando uno trabaja colaborativamente. Bien. Luego también les voy a mostrar un poquito de algunas cuestiones de Excel en la nube, como para que se lleven esa mirada también. Bueno, sección de dibujar, ¿no? Acá podríamos crear una tabla, disposiciones, fórmulas, hoy vamos a ver un poco de eso. Hay fórmulas que son específicas para cuestiones financieras, hay otras que son de lógicas, hay otras que son de textos.
Todo va a depender del tipo de dato, ¿no? Del tipo de dato con el que estemos trabajando. La sección de datos, bastante interesante porque podemos realizar diferentes conexiones, eso también les voy a mostrar en un ratito, ordenamientos y algunas cuestiones de filtros. Recuerden que también tenemos la posibilidad de integrar la parte de ortográfica, ¿no? con Excel, como para ver si tenemos algún error, ¿no? Ortográfico, cuestiones de vistas, todo lo que es la sección de complementos, ¿sí? En este caso yo, por ejemplo, tengo un complemento, y bueno, la típica ayuda de Excel. Iniciemos. Vamos a crear nuestra primera columna que se llama destino. Luego tenemos una columna que se llama precio. Si ustedes tocan la tecla Tab, automáticamente me lleva a la columna del costado. Vamos a agregar una nueva columna que se llama tickets. Bien. Total orden. Noten que acá no tenemos problemas con los espacios. No hay problema por eso. Y vamos a agregar una nueva columna que se llame bonos. Si nosotros quisiéramos darle formato a esto, puedo seleccionarlo y podría darle una alineación en el centro para que el contenido me quede justamente centrado. Y también podríamos jugar un poco con el tema de los formatos, los colores, ¿no? Y en este caso le voy a poner, por ejemplo, una negrita para que aparezca bien en destino, precio, tickets, total de orden y bonos. Bueno, completemos un poquito. Por ejemplo, a Minneapolis. Bien, ahí estoy poniendo un destino. Vamos a poner un precio, 500. Voy a poner un ticket, total de orden 500. Y bonos, le voy a decir que no, por ejemplo. ¿Qué es interesante destacar acá? Noten que yo podría también jugar un poco con el tema de los formatos, ¿sí? Yo podría decirle que sea un número, en este caso, o una moneda, perfectamente. Bien, luego ahí lo vamos charlando eso. Agregamos entonces una fila. Bien, recuerden que nosotros si nos posicionamos sobre 2, por ejemplo, la fila número 2, con clic derecho podemos insertar también una fila. Podríamos eliminar o borrar el contenido de la fila en la cual estoy seleccionada. Por otro lado tenemos la parte de formato de celdas, ¿sí? Que esto un poquito ya lo comentamos, que es lo que veíamos cuando seleccionábamos la opción de número en este botón, que nos permite jugar un poco con lo propio de la fuente, los estilos y los tamaños. Así que en este caso lo vamos a hacer así, pero recuerden que también podrían insertar perfectamente una celda con clic derecho, insertar. Luego tenemos la posibilidad de cortar, de copiar y opciones de pegado, ¿sí? Que si nosotros quisiéramos replicarlo, podríamos perfectamente pegar, digamos, el contenido que ya tenemos. Bien, vamos con la segunda. París, 1500. Bien, 1, 1500 y sí. Agregamos a Londres. Vamos a poner 1000. 1 también. 1000 y no. Vamos a volver a poner un registro de París, bien, que en este caso tiene 2000. Vamos a poner un 2, 4000 y sí. Vamos a crear un nuevo registro de Londres, 1500, 3, 4500 y sí. Agregamos nuevamente otro registro de Londres, 1000, 1, 1000 y no. París, 2000, 2, 4000 y sí. Por último, un registro de Londres nuevamente, 1500, 1, 1500 y no. Si yo quisiera saber la suma de esta columna precio,
¿Cómo puedo hacer? Bueno, vean que voy a poner igual, voy a invocar a la función suma. Hay muchísimas funciones que podemos trabajar, sí, incluso luego hay una pequeña actividad para que ustedes investiguen sobre otras funciones que podemos aplicar en Excel. Esta es muy sencilla, que obviamente va a sumar, si ustedes observan, me da como una ayudita para saber qué es lo que tengo que poner. Número 1 y número 2, es decir, el rango, ¿no? Entonces yo le puedo decir que quiero que vaya desde acá, noten, me posicioné en B2 y estoy con el mouse apretado y escroleo para abajo. Y acá estoy diciendo que me sume de B2 a B10. Es decir, que sume todo este rango de valores. Me posiciono de B2 a B10, le digo que sume, y luego, una vez que termino de definir la suma, voy a tocarle Enter, ¿sí? Tienen que tocar Enter. O también pueden tocar este check como para introducir y ya está. Y obtenemos el valor correspondiente a la suma de precio. Si quisiéramos saber ahora el total de tickets, ¿qué podemos hacer? Nosotros podríamos, ¿no?, volver a escribir acá suma y volver a hacer todo el procedimiento, ¿no? Volver a escribir suma y poner el rango, o podríamos, noten, posicionarme sobre la función que ya definí y la voy a arrastrar para el costado. Ahora bien, si nosotros nos posicionamos en la nueva celda, que en este caso sería C11, podemos ver que Excel identificó que lo que yo quiero hacer ahora es sumar, pero claramente no va a ser la columna B, sino que va a ser la columna C. Y podríamos perfectamente hacer lo mismo para el total order. ¿Bien? El total de órdenes. Esto está bueno porque no hace falta que lo volvamos a sobreescribir. Puedo trabajar con la misma función sin ningún tipo de inconveniente. Claramente lo que se modifica es la columna sobre la cual estoy calculando los datos. Por supuesto que esto lo puedo hacer porque estoy aplicando la misma función. A todo le estoy aplicando la suma. Pero bueno, perfectamente me sirve. Acá vamos a poner total o totales. ¿Bien? Y podríamos ponerlo como negrita. Y como son totales, también podríamos ponerle como un color en particular para remarcarlo. Esto lo podríamos establecer dentro de una tabla, ¿no? Podría seleccionarlo todo y empezar a trabajar con el tema de los bordes. Claramente, la autosuma también la podríamos utilizar. Noten que si yo selecciono los bordes, puedo jugar con lo que ya viene Excel de manera predeterminada, o también podríamos dibujar los bordes, ¿no? Si yo pongo dibujar los bordes, noten que se me habilita como un lápiz donde yo le puedo dar como un dibujo manual de cómo es que quiero que Excel me establezca los bordes. Miren. ¿No? También, perfectamente, si ustedes observan, se despliega un botón donde yo puedo elegir un formato para mi tabla, donde podría agregarle una barra de datos, una escala de colores. Bien, esto luego lo vamos a ver un poco de formato condicional. Podría agregarle iconos, ¿sí? Podría establecer, no sé, si algo es mayor que algo, o también al borrar algún formato en particular. También, de manera predeterminada, noten que esto no todas las versiones de Excel te lo ofrece, ¿sí? Esta, la 2019, ya tiene como estos valores sugeridos. Me sugiere tipo cierto de gráficos, ¿no? Yo podría calcular la suma de ticket por destino, ¿no? Ahí automáticamente, si yo selecciono esta opción, me muestra de Londres, tiene 6, Minneapolis, bueno, tiene 2, París tiene
tiene 5, ¿sí? En el medio entre el 4 y el 5, y bueno, los totales me da la totalidad de tickets. También podemos observar que me muestra diferentes tipos de visualizaciones, que esto está bueno porque ya de manera predeterminada me lo muestra. Yo, por ejemplo, bien, si selecciono eso, noten que acá ya me habilita el gráfico asociado. ¿Cómo podemos deshacer opciones? Porque acá lo que me creó es como una especie de visualización. Si ustedes tocan Control Z, ¿sí? Podemos ir deshaciendo las opciones. Y también puedo agregar, bien, de esta forma. También pueden observar, chicos, que me lo agregó en una nueva hoja. No me lo hizo sobre la hoja en la cual yo estoy posicionada. Si me quiero mover, puedo mover la hoja número 1 a la primera parte, como para que me quede ordenada, y esto incluso le podría poner hoja 2. Y me agregó este pequeño gráfico. Ahora lo que vamos a hacer es guardar nuestro archivo, ¿sí? Por las dudas, vamos a ir a archivo. Recuerden que también se puede configurar el auto guardado. Eso está bueno tenerlo configurado, por en el caso, no sé, que se nos apague la computadora o tengamos algún problema. Si tenemos el auto guardado configurado en función de la frecuencia de tiempo, no perderíamos la información. ¿Bien? Eso siempre está bueno configurarlo, ¿no? Noten que cuando lo habilito me va a decir con qué cuenta querés sincronizarlo. Podría sincronizarlo, por ejemplo, con mi cuenta de OneDrive. Vamos a archivo y vamos a guardar como. Y bueno, en este caso me solicita dónde lo voy a guardar. Vamos a examinar y en mi caso lo voy a guardar simplemente en el escritorio. Ejercicio 1, clase 10. Noten que puedo elegir diferentes tipos de formatos para trabajar. En mi caso lo estoy guardando en el formato XLSX, que es el formato actual con el que trabaja Excel, pero también podríamos guardarlo, por ejemplo, en un formato anterior, del libro del 97 al 2003, que es un formato XLS. No tiene, es como otro formato de lectura de Excel. Obviamente también podríamos guardarlo en otro formato, como podría ser un CSV, o en particular, no sé, algún documento de OpenXML, ¿no? En este caso lo vamos a dejar estándar. Podríamos agregar algún tipo de etiqueta. Y recuerden también que podríamos configurar algunas cuestiones vinculadas a la herramienta. Guardamos. También podríamos seleccionar y, por ejemplo, poner algún color acá como para darle un poco más de vida a nuestra tablita, ¿no? Ahí también en la sección de cuando ustedes habiliten, luego les voy a mostrar cómo crear una tabla nativa en Excel y ahí les cuento un poco más. Pero bueno, esto es un poco que pueden configurar prácticamente lo que necesitan. Si yo quiero insertar una nueva tabla, bien, una nueva fila, perdón, en la tabla, clic derecho, insertar, ¿no? Y también puedo agarrar y cortar esto. Hice un control X y lo pegué acá, control V. Y yo acá puedo perfectamente copiar formato. Voy a copiar formato y copio formato. El copiar formato es muy útil porque me evita tener que configurar todo otra vez. Lo puedo hacer una sola vez y simplemente lo copio. Si quisiéramos calcular promedios, ¿cómo podemos hacer? Bueno, igual, promedio, la fórmula que me interesa es promedio, y de vuelta me va a decir de qué rango yo quiero calcular el promedio. Va a ser de este rango hasta este rango. Configuramos, ¿no? Y podemos ver que, bueno, acá habría que quitarle los decimales. Recuerden que podemos jugar un poco con eso para que no me muestre así un número tan descabellado. Lo podemos jugar un poquito con la cantidad de decimales que puedo visibilizar. También podríamos perfectamente establecer una cantidad de decimales fijos o cambiar la escala. ¿Bien? Solo uso un ejemplo. Bueno, esto lo vamos a eliminar porque era solo para mostrarles. Me voy a quedar solo con totales. Si quiero eliminar esto, clic derecho, puedo eliminar
Y ahí me va a dar la posibilidad de, si yo quiero desplazar toda la fila, eliminar la columna. En este caso yo quiero eliminar la fila entera. Aceptar. Ahí estamos. Bueno, entonces vamos a empezar a hacer un poco de cosas un poco más complejas. Yo quisiera saber, ¿no? Yo acá tengo el total. Yo quisiera saber, por ejemplo, acá el total de Londres. Recuerden que también puedo jugar un poco con el espacio sin problema. Y bueno, yo quisiera saber, por ejemplo, el total de orden de Londres, ¿no? Entonces, ¿qué debería hacer esto? Esto lo que debería hacer es sumarme solamente los valores que sean de Londres. Este, por ejemplo, este, por ejemplo, este, por ejemplo, y este. Si yo quiero saber el total de orden de Londres, podría aplicar un filtro y filtrarlo, claramente, esa sería otra opción, pero bueno, acá vamos a ver otra forma de hacerlo. Entonces, vamos a ir a insertar, no, a fórmulas, acá, fórmulas. Esta era la fórmula que había completado y había comentado uno de los compañeros, que autosuma. Vamos a insertar una función y ahí les cuento un poquito. Existen muchísimas funciones en Excel, un montón, un montón. Por ejemplo, sumar sí, que es la que vamos a trabajar, la suma ya la vimos, el promedio ya la vimos, el sí, que es el if, bien, muy conocida también, calcular los máximos, ¿no? Calcular, realizar conteo, calcular estadísticas. Entonces, hay un montón de fórmulas que se pueden utilizar y también estas son las usadas recientemente, ¿no? Yo podría ver algunas en particular, no sé, me interesa ver aquellas que sean de texto, entonces me muestra todas las funciones que aplican exclusivamente al tipo de dato de texto. Lo mismo con fecha y hora, financieros. Entonces vamos a elegir sumar sí y hacen doble clic y deberían ver la siguiente pantalla. Bueno, y acá tengo que pasar 3 referencias. Número 1, ¿cuál es el rango, es decir, el valor que se tiene que tomar de referencia? ¿Cuál va a ser el criterio por el cual yo voy a realizar la suma? Y luego le tengo que decir, bueno, finalmente, ¿qué columna querés que sume? Entonces, por ejemplo, en esta primera instancia hacemos juntos, luego ustedes hacen para otra ciudad. El rango yo lo puedo seleccionar o lo puedo escribir a mano o puedo tocar este botón que me permite seleccionarlo. Entonces, en este caso vamos a decirle que el rango son los destinos, ¿no? Todos estos destinos. Ahí tiene que buscar. Y seleccionamos este botón. Y yo dije que quería que me sume solamente Londres. Entonces, lo que tiene que buscar acá, el criterio de búsqueda, tiene que ser Londres. También podemos observar que de manera que nosotros vamos definiendo, en la parte derecha se va como que autocompletando la fórmula que vamos estableciendo, ¿no? Y acá también. Noten que uno lo puede escribir incluso si ya lo sabe de memoria el formato, lo podríamos escribir sin siquiera la necesidad de trabajar con esta visualización, ¿no? Con esta interfaz gráfica. Pero bueno, en una primera instancia lo vamos a trabajar así. Y por último, ¿cuál es el rango de la suma? Ya voy a seleccionar, que es esto, ¿no? Habíamos dicho que queríamos ver el total de orden. Y de vuelta presionamos este botón para ver efectivamente qué es lo que está haciendo. El criterio va entre comillas, sí, porque es un texto. Bien, porque es una palabra. Y entonces podemos ver que acá me da un 8000, ¿no? Como que ya me está precalculando antes de que acepte el valor asociado. Y aceptar. Y me da 8000. Bueno, total de Londres, 8000. ¿Y eso está bien? Vamos a ver. Si yo sumo Londres,
1000 más 4500 son 5500, 6500 y 8000. Efectivamente, da 8000. Bien, está correcto. Vamos a insertar función. Recuerden que también podrían copiarlo para abajo y simplemente cambiar el valor de referencia, ¿no? Pero bueno, vamos a volver a hacerlo. Insertar función, sumar sí. Seleccionamos el rango. Recuerden que es todo esto que está acá. Seleccionamos. Criterio. Habíamos dicho que era París. Yo también lo podría tomar, ¿no? El valor correspondiente. Podría seleccionarle que diga París. Acá en lugar de la palabra puedo buscar un valor fijo. También se podría hacer. París, y el rango de suma habíamos dicho que era total orden. 9500 París. Acá vamos a agregarle total órdenes. Londres. Bien. Noten que lo copio. Lo reemplazo. Bueno, ahí me faltó el espacio. Y acá también. Si hacemos doble clic, de manera predeterminada, ya nos actualiza el valor asociado. Si quisiéramos calcular el promedio, por ejemplo, vamos a hacerlo para 1, total promedio Londres, por ejemplo. Podemos hacer un poco lo mismo, nos posicionamos en el valor que queremos completar y vamos a insertar una función que en este caso sea, ¿dónde está? Promedio sí. Si no la tienen preseleccionada, ahí la buscan y le dan a ir y aparece. Promedio sí. Y ahora vemos esta pantalla. Bueno, y esto es un poco lo que ya conocemos. Me va a decir cuál es el rango. Es lo mismo, ¿no? Lo que estamos cambiando acá es la función. No estoy sumando, sino que estoy calculando el promedio. Seleccionamos. ¿Cuál va a ser el criterio? Lo mismo. Londres. Londres. ¿Y cuál va a ser el rango promedio? En este caso vamos a seleccionar total orden. Bien, seleccionamos total orden, recuerden, hasta acá. Y me dice que da 2000. Ok. Entonces, lo que hice de diferente en este caso es que estoy calculando el promedio para el total de orden solamente para el valor de Londres, ¿no? Entonces tendría que sumar el total de orden y dividirlo por la cantidad de veces que aparece Londres, ¿no? Y acá es un poco lo que les comentaba antes. Si ustedes se posicionan, pueden hacer un slide para abajo y en lugar de volver a escribir toda la fórmula, acá simplemente reemplazo, ¿no? Y le digo Minneapolis y Minneapolis me da 500. Y bueno, ya vimos el sumar sí, el promedio sí, y el otro que queríamos ver un poquito era el contar sí. Entonces yo podría querer contar la cantidad de tickets, ¿no?, que tiene Londres. Entonces un poco más de lo que ya conocemos. Vamos a ir a fórmulas. Bien, acá le vamos a poner cantidad tickets Londres. Y voy a insertar una función y voy a insertar contar sí. Bueno, me dice el rango, o sea, qué es lo que quiero que me cuente básicamente. Es un poco lo que ya sabemos. Y el criterio.
vamos a agregar una nueva página, una hoja 3. ¿Bien? La movemos. Bien. Vamos a poner hoja 3. Y vamos a ver cómo crear una lista desplegable. ¿Bien? Que suele ser bastante interesante. Bien, seleccionamos, le vamos a poner un color, por ejemplo, una alineación. Bien. Yo les comenté un poco el tema de la combinación, pero ya que estamos lo comento en un segundo. Ustedes pueden combinar, por ejemplo, fíjense en que combiné estas dos celdas, bien, y luego le puedo dar, por ejemplo, una alineación en el centro. ¿Sí? Entonces está bueno como para ir diagramando nuestra tabla. Control Z, dejamos normal, y vamos a crear una lista que empiece en lunes. Y podemos observar que voy a desplegar, voy a deslizarme para abajo y fíjense que automáticamente Excel es capaz de identificar que vamos a crear una lista de básicamente días de semana, ¿no? Entonces en este caso estoy creando, deslizo para abajo y me autocompleta lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Bueno, y nos posicionamos acá, porque acá voy a crear mi lista. Entonces, en esta posición voy a ir a la sección de datos, y vamos a seleccionar validación de datos. Repito de vuelta, datos, estoy acá posicionada, ¿no? Y elegimos esta opción, validación de datos. Y acá, bueno, vamos a decirle que quiero que sea una lista, ¿no? El criterio de validación va a ser una lista. ¿Y cuál va a ser el origen de esa lista? El origen de esa lista van a ser básicamente mis días. Entonces yo lo puedo seleccionar automáticamente, o también, como ustedes saben, puedo tocar este botón, seleccionarlo y darle check. Seleccionamos que sea una lista y el origen, claramente los días de la semana, que van a ser los valores que conforman mi lista desplegable. Aceptar. Y ya a todo el mundo les debería aparecer un botoncito donde ustedes pueden seleccionar la lista de opciones. Ahora vamos a agregar otra nueva hoja y vamos a ver un poquito el tema de las tablas. Hoja 4. Bueno, el tema de las tablas, usted suele ser bastante recurrente el hecho de, ¿por qué tengo que crear una tabla? Bueno, muchas de las cosas que uno utiliza en Excel no necesita crear una tabla. Pero a veces cuando uno va a trabajar desde un Excel o importar esa data, que es el Excel a otra herramienta, suele ser una buena práctica trabajar con tablas. ¿Bien? Exacto, como una tabla de datos. Entonces, nosotros en insertar, bien, tenemos la posibilidad de insertar una tabla. La tabla dinámica es como una tabla, pero que claramente el contenido es dinámico, va a ir cambiando, ¿sí? En función de una referencia. En este caso vamos a crear una tabla sencilla, pero una tabla de datos. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, vamos a elegir que mi tablita tenga este tamaño, ¿no? Más chiquita, hasta ahí está bien. Seleccionamos y voy a decir que sea una tabla. Y acá me dice, ¿dónde están los datos de la tabla? Si ustedes observan, de manera predeterminada, ya lo identificó, porque yo ya lo seleccioné antes, ¿no? Pero si no, podrían perfectamente tocar acá y elegir el rango. Luego me pregunta si la tabla tiene encabezados. No lo tiene, porque todavía no lo definí, así que lo vamos a dejar así como está. Si tuviese encabezado, debería decirle que sí tiene. Y aceptar. ¿Bien? De vuelta, si tocamos este botón, nos vuelve a ofrecer un poco, de alguna manera, las sugerencias típicas de Excel, de visualización, escala de colores. ¿Bien? Si ustedes seleccionan la tabla, se les tuvo que haber habilitado una solapa que es diseño de tabla.
Y acá pueden poner lo que quieran, ¿no? Pueden jugar un poco con los colores, poner, no sé, una tabla de tonos negros, pueden generar un nuevo estilo de la tabla. Sí, ahí es un poco como ustedes quieren que se visualice la tabla. Nosotros también, al ser una tabla, podríamos quitarle los duplicados, por ejemplo. Bueno, entonces avancemos y vamos a ponerle encabezado a mi tabla. El encabezado va a ser el ID de alumno, nombre, apellido y país. Hicimos una tabla chiquita porque vamos a completarla y vamos a ver un poco el tema de los ordenamientos y de los filtros. Bueno, y yo, noten, pongo un 1 acá y voy a desplazar para abajo y voy a tocar las opciones de autorrelleno. De manera predeterminada me rellenó todo con 1, pero yo no quiero que sea todo 1, quiero que sea 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Quiero que me lo autocomplete, entonces voy a seleccionar esta opción y hay diferentes tipos de autocompletado. En este caso, lo que yo quiero es que me genere la serie de relleno, es decir, que ahí me va a generar la secuencia numérica de datos que van del 1 al 5 claramente. Agreguemos algunos que otros datos, por ejemplo, a Laila, bien, mi apellido Yeli y soy de Argentina. Agregamos a María Domínguez, que es de Argentina también. Noten que ya como existe me lo sugiere, así que puedo escribirlo. Vamos a agregar a Juan Jiménez, que es de México. Y vamos a agregar a, ¿quién me falta? ¿Quién me falta? Andrés, ¿no? Rodríguez, que es de Uruguay. Si quisiera agregar más registro a la tabla, simplemente clic derecho, insertar, y ahí puedo agregar un nuevo ítem a mi tabla, ¿no? También podría copiarlo y recuerden el uso de las opciones de pegado, ¿no? Donde puedo copiar todo el texto o el formato solo. ¿Qué es lo interesante de esto? Lo interesante, al tener este tipo de estructura, es que nosotros podemos, por ejemplo, bien, agregar un filtro. ¿Sí? Noten, le agrego un filtro. Y ahora yo podría seleccionar y filtrar y buscar solamente el valor, por ejemplo, de Laila y aceptar. ¿Para qué está bueno esto de poder trabajar con tablas? Bueno, principalmente porque podemos trabajar con filtros. Entonces, seleccionamos la tabla, ponemos el filtro y ahí nosotros podríamos filtrar, no sé, me interesa solamente ver los registros que son de Argentina. Entonces, deselecciono, solamente filtro Argentina y me va a mostrar a Laila y a María, que son las dos personas que son de Argentina. Si quiero deshacer el filtro, noten que acá tengo la opción, entonces lo abro y simplemente pongo borrar filtro de país y vuelvo al origen. También, por ejemplo, podría seleccionar mi tablita, ¿no? Y decirle que quiero que realice un ordenamiento. ¿Bien? Y ahí le puse que me lo ordene alfabéticamente. Seleccioné nombre y ahora yo puedo ver que está ordenado todo alfabéticamente. Entonces, con eso, estas secciones de ordenamiento puedo dar un orden en particular a mis filtros. También puedo ir a ordenar, ¿no? Y ahí puedo hacer ordenamientos como que más robustos. Podría decirle, quiero que ordenes por tal variable, qué tipo de ordenamiento quiero que tenga, ¿bien? Un poco más elaborado eso. Pero en ese caso simplemente hice un ordenamiento. Seleccionamos y, bueno, acá podemos observar que tengo el ordenamiento aplicado. Veamos el tema de los formatos condicionales. Voy a hacer un ejemplo muy sencillo. Vamos a seleccionar, por ejemplo, precio,
¿no? Volvemos a la hoja número 1, que es la hoja con la que estuvimos trabajando al inicio. Selecciono, porque a mí me gustaría darle un formato condicional al precio, ¿no? Existen ya valores predeterminados, como barras de datos. Yo le podría definir un valor en particular, que está bueno, ¿sí? Podría cambiarle el color. También podría darle una escala de colores, ¿no? Claramente. Podría ponerle algún símbolo, que se utiliza bastante. Pero en este caso vamos a crear una nueva regla. Creamos una nueva regla y tenemos muchas opciones a la hora de crear un formato condicional. Bien, podríamos establecerlo a partir de una fórmula. Bien. Bueno, en este caso voy a hacer un formato muy sencillo, que es escala de 2 colores. Y al valor mínimo, noten, al valor mínimo, al valor más bajo, le va a poner el color naranja. Yo también podría definirle cuál es ese valor más bajo, lo mismo que el valor más alto. Esta escala de colores la establezco yo en función de lo que acabo de definir acá. Noten que si yo pongo azul, bien, se va a ir al amarillo. Yo puedo poner que vaya de un azul intenso a otro azul intenso. Bueno, eso es un poco cómo lo vamos jugando nosotros. Entonces, a los valores más bajos, por ejemplo, le pongo esta escala, o si no, vamos a dejar como estaba, que era un poco más representativo, en función del naranja al amarillo. Entonces, al valor mínimo le va a poner una escala de naranja, y a medida que van creciendo los valores sobre precio, le va a poner un valor más alto, le va a poner un color más tirando amarillo. Noten que también le podría definir yo el valor de forma predeterminada, pero en este caso le estoy diciendo que lo defina Excel por mí. Aceptar, y podemos ver que los valores que son más altos claramente están más en amarillo, ¿sí? Y los valores que eran más bajos tienen un naranja más oscuro. Guardamos, cerramos, y ahora van a abrir el archivo de datos que yo les compartí, que se llama plantilla de evaluaciones. Como pueden observar, es un formato XLS, es decir, es un formato anterior de Excel. Bien, así que lo abrimos y vamos a ver algunas cuestiones que podemos aplicar acá. Como pueden observar, tenemos varias solapas, son preguntas de exámenes. Bien. Y primero de todo vamos a ver cómo puedo eliminar varias columnas al mismo tiempo, y también luego vamos a ver algunas cositas. Si ustedes observan, esto del enunciado queda fijo. Yo me voy desplazando, pero siempre queda fijo. ¿Cómo se hace eso? Bien, primero vamos a dejar solamente hasta la respuesta número 3. Luego hay varias solapas más, unidad 2, unidad 3, unidad 4 y el examen final, que lo pueden replicar. Bien, si quieren, luego pueden hacer esto mismo para eso. En este caso vamos a empezar a eliminar algunas columnas masivas de forma, digamos, predeterminada, todo junto. Tocan la tecla Shift y van seleccionando todas las columnas que queremos eliminar. Bueno, ahí se me fue un montón. Selecciono hasta acá. Estoy tocando la tecla Shift. Mantengo la tecla Shift y estoy seleccionando varias columnas. Bueno, con la tecla Shift seleccionamos todas las columnas que queremos eliminar y hacemos clic derecho y selecciono eliminar. Como pueden observar, eliminé todo junto. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo hago para que esto se mueva y esto quede fijo? ¿Alguien sabe cómo se hace eso? Bastante cómodo, ¿no? Porque si no quiero que esto se mueva, vamos a seleccionar respuesta 1, respuesta 2 y respuesta 3, que es lo que está fijo, y lo voy a dejar, digamos, normal, no que esté fijo. Le voy a sacar este efecto y lo vamos a replicar otra vez. Entonces selecciono las columnas que están fijas y voy a ir a vista. Bien, dentro de la sección vista tenemos la opción de inmovilizar. Si ustedes observan, ya están bloqueadas algunas, porque justamente este ejercicio ya lo tiene hecho, pero lo vamos a desbloquear. Bien, lo acabo de desbloquear. En vista, inmovilizar, y seleccioné inmovilizar paneles,
que es la opción que nos permite hacer este filtrado, de alguna manera en realidad este bloqueado, digamos, de columnas. Y ahora ya no está más eso, ¿no? O sea, ya es normal. ¿Bien? Esto ya, o sea, ya no tiene nada de lo bloqueado. Y ahora para volver a hacerlo, voy a seleccionar las columnas, respuesta 1, respuesta 2 y respuesta 3, y voy a inmovilizarlo. Le voy a decir inmovilizar paneles. Ok, entonces, bien, ahí vemos que efectivamente quedó correctamente. Acá comentarles un poquito, esta columna de educación, noten que como que tiene mal escrito algunos valores. Esto se podría reemplazar o resolver con el reemplazar, o sea, le puedo decir que busque donde aparece bachiller, todo en mayúscula, y me lo reemplace de esta forma. ¿Bien? Y ahí me lo reemplaza. Me puedo poner buscar todos y ahí me lo va mostrando. Le puedo poner reemplazar, ¿no? Ahora les quería mostrar cómo podíamos identificar, ¿no?, el tema de los valores que sean duplicados, ¿sí? Esto se puede hacer de varias formas. Vamos a ir a datos. Vamos a ir a datos. Y tenemos la opción de quitar duplicados. Entonces, si nosotros hiciéramos primero de todo un filtro, vamos a hacerlo para que lo vean. Hago un filtro como ya vimos. Y me quiero quedar, por ejemplo, con el nombre de Candence. Selecciono Candence. Yo ya, porque conozco el dato, ¿ves que el registro está duplicado? Yo tengo que Candace Chapman está 2 veces. Está duplicado el registro. Lo que hice fue agregar un filtro, como ya vimos antes, ¿sí? Y filtré por Candence, y bueno, me doy cuenta que Candence está repetido. ¿Qué otro valor está repetido? Bueno, voy a borrar el filtro de nombre y Sharon también le pasa lo mismo. El registro de Sharon también está repetido. Sharon Den está repetido. Bien, y aceptar. Entonces, ¿qué hicimos recién? Bueno, verificamos claramente a través de filtros y haciendo un poco exploratorio de datos, me doy cuenta que Candence y Sharon está repetido. Entonces lo que quiero hacer ahora es eliminar esos registros que están repetidos. Si observan, tenemos 30 filas porque está contando como primera fila el encabezado de la tabla. Entonces, dentro de datos, sección de datos, podemos seleccionar quitar duplicados. Y acá me dice que tengo que elegir por cuál columna voy a identificar el duplicado. Esto tiene que ver un poco con cuestiones de buena práctica. Yo debería identificar siempre los duplicados por el ID, que es el atributo que me permite identificar unívocamente un registro del otro. Entonces le voy a decir, mira, quiero que busques, bien, quiero que busques los duplicados, ¿sí? Y que lo hagas por el ID de cliente. Todo acá, de alguna forma, le estoy diciendo por qué atributo va a buscar esos duplicados. Yo le estoy diciendo quiero que lo hagas por el ID de cliente. Aceptar. Y me dice 4 valores duplicados encontrados y quitados, 25 valores únicos pertenecen. Y si podemos observar claramente, del total de registro que teníamos antes, que si ustedes se acuerdan eran 30, ahora tengo menos. Obviamente que tengo menos. ¿Por qué tengo menos? Porque no están duplicados. Si yo sabía que Candence está duplicado, ahora Candence debería aparecer una sola vez. Efectivamente. Abrimos un nuevo Excel desde cero y les quiero mostrar un poco el tema de las conexiones, ¿no? Abrimos un nuevo Excel. Si nosotros vamos a datos, chicos, esto les cuento un poco como para que lo tengan en mente. Nosotros podemos conectarnos a diferentes orígenes desde Excel.
Si voy a obtener datos, puedo levantar un archivo, por ejemplo, que sea un TXT y un CSV, y de alguna forma queda embebido dentro del Excel. Puedo levantar un archivo de JSON, puedo conectarme a una base de datos como por ejemplo de Azure SQL o un Access, puedo conectarme a servicios de Azure en la línea. Entonces, en este caso vamos a seleccionar de un archivo y vamos a levantar un archivo de texto o CSV, y es el archivo que está propuesto como otro ejercicio de la clase. Archivos, Excel, datos, productos.txt. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Estamos importando este archivo productos.txt, que es un archivo de tipo texto, lo estoy importando dentro de mi Excel. ¿Bien? Es como que lo estoy embebiendo dentro del Excel. Importar. Y a todo el mundo les debería aparecer la siguiente pantalla. Bueno, y acá esto es un poco el tema del dataset, ¿no? Evidentemente tiene valores nulos, cosas que se podrían, se podría trabajar. Cuando ustedes importan, chicos, esto, noten que este dataset tiene valores nulos, bien, hay que hacerle varias cosas, podríamos limpiarlo, pero bueno, no es el objetivo transformar los datos, sino que vean cómo se puede importar. Pero por supuesto que esto habría que limpiarle los valores nulos y varias cosas más. Vamos a darle cargar y podemos observar que se cargó dentro de nuestro Excel este archivo de productos que tiene 606 filas y tenemos un overview de una descripción básica de la data, ¿no? Cuántas columnas tenemos, cuándo fue la última actualización, cómo es el estado de la carga y cuál es el origen de datos, es decir, la ruta del archivo. Acá pueden empezar a trabajar, se puede hacer un montón de cosas, note que tengo valores NA, ¿bien? Hay un servicio que se los digo para aquellos que les interesa y tienen un poco más de nivel, es decir, que ya para hacer esto hay que tener algún bagaje. Hay un servicio que se llama Power Query, ¿bien? Que me permite transformar los datos, ¿bien? Yo puedo acá iniciar el editor de consulta de Power Query. Si no vieron, creo que lo hice muy rápido, ahora lo repito. ¿Bien? Fui a datos, ¿sí? Fui a datos, obtener datos y Power Query. Entonces, si ustedes van al Power Query, esto es solo para los que les interesa y tienen un mayor nivel. Acá podemos hacer transformaciones un poco más avanzadas. Comentarles un poquito de la posibilidad de trabajar con Google Sheets, ¿bien? Que son las hojas de cálculo de Google directamente en línea, ¿no? Todos ustedes pueden perfectamente trabajar con esto. Comienza ahora, por ejemplo. Acá pueden ver, acá tengo varios archivos que han compartido conmigo. Sí, esto es directamente en línea, por lo tanto está bueno como para compartir colaborativamente entre otras personas, ¿sí? Es distinta la dinámica, es verdad, tiene otra interfaz, así que vamos a crear un documento en blanco. Y bueno, es como un Excel, pero en la nube, no es tan parecido tampoco, ¿sí? Tiene diferencias. Algunas funciones no se llaman exactamente igual, pero está bueno tenerlo en cuenta. Yo acá le podría poner un nombre a mi archivo, puedo compartirlo, bien, puedo agregarle comentarios, ¿sí? Y bueno, y acá podríamos crear, ¿no? Sin problema nuestra tabla, ¿no? Destino, que habíamos creado antes, precio, total órdenes. Entonces, sepan que también existe esta posibilidad de trabajar con Google Sheet, bien, que de alguna manera es como el Excel en línea. Es verdad, es un poquito diferente, pero bueno, está bueno ahí como a la hora de trabajar colaborativamente con otras personas, es una herramienta muy interesante.